Los puentes de Madison. Robert Kincaid cerró la puerta de la camioneta, movió la palanca de cambios y se echó a llorar otra vez cuando dobló a la izquierda y tomó la ruta a Winterset. Miró hacia atrás justo antes de que un montecillo de árboles en el borde noroeste de la granja le bloqueara la visión, y vio a Francesca sentada en el suelo con las piernas cruzadas al comienzo del sendero, con la cabeza entre las manos. Richard y los chicos llegaron a primera hora de la noche, con anécdotas de la feria y una cinta que había ganado el novillo antes de venderlo para ser sacrificado. Caroline fue enseguida a hablar por teléfono. Era viernes. Michael llevó la camioneta a la ciudad para esas cosas que hacen los chicos de 17 años los viernes por la noche. La mayoría paseaban por la plaza y les hablaban o les gritaban a las chicas que pasaban en los coches. Richard encendió el televisor y le dijo a Francesca que estaba muy bueno el pan de maíz que en ese momento comía con mantequilla y jarabe de arce. Francesca estaba sentada en la hamaca del porche del frente. Richard salió después de terminar el programa de televisión, a las 10. Se estiró y dijo: «Es bueno estar en casa otra vez». Y luego, mirándola: «¿Tú estás bien, Franny? Pareces un poco cansada o distraída, o no sé qué». «Sí, estoy bien, Richard. Me alegro de que estés de vuelta». «Bueno, me voy a la cama. Ha sido una semana larga en la feria y estoy agotado. ¿Vienes, Franny?» «Dentro de un rato», contestó. «Se está bien aquí fuera, así que me quedo un poco más». Estaba cansada, pero además temía que a Richard se le ocurriera tener una relación sexual. No estaba en condiciones de soportarlo esa noche. Lo oyó caminar dentro del dormitorio, encima del lugar donde ella se mecía con los pies descalzos. Desde el fondo de la casa oía la radio de Caroline. Evitó ir a la ciudad los días siguientes, porque sabía que Robert Kincaid estaba a solo unos kilómetros de distancia. Realmente no estaba segura de poder contenerse si lo veía. Habría echado a correr hacia él gritando: «¡Ahora, vámonos ahora!». Había desafiado el riesgo de verlo en Cedar Bridge. Ahora era demasiado peligroso volver a verlo. El martes siguiente, la despensa se estaba quedando vacía y Richard necesitaba un repuesto para la cosechadora de granos que estaba reparando. Había nubes bajas, llovía constantemente en medio de una ligera niebla y estaba fresco para ser agosto. Richard compró el repuesto y tomó un café con los otros hombres en el bar mientras Francesca iba al supermercado. Sabía cuánto tardaría y estaba esperándola frente al supermercado cuando terminó. Bajó de un salto con su gorra Alice Chalmers y la ayudó a cargar los paquetes en la furgoneta, en el asiento y en el suelo. Ella pensaba en trípodes y mochilas. Fueron hacia el norte por la ruta 169, que era la calle principal de Winterset. 100 metros más allá de la estación Texaco, vio a Robert que salía de la estación con los limpiaparabrisas en funcionamiento y se alejaba por el camino. Les tocó colarse precisamente detrás de la vieja furgoneta. Desde su asiento alto en la Ford, Francesca vio un bulto envuelto en tela plástica que revelaba los contornos de una maleta y un estuche de guitarra, junto a la rueda de auxilio. El vidrio de atrás estaba mojado por la lluvia, pero se veía parte de la cabeza de Robert. Él se inclinó como para buscar algo en la guantera. 8 días atrás, al hacer eso mismo, le había rozado la pierna con el brazo. Una semana atrás, ella estaba en Des Moines comprando un vestido rosa. «Esa camioneta viene de lejos», comentó Richard. «Del estado de Washington. Parece que lo conduce una mujer. Al menos tiene el pelo muy largo. Pero ahora que lo pienso, debe de ser ese fotógrafo del que hablan en el bar». Siguieron a Robert Kincaid unos cientos de metros hacia el norte, donde la 169 cruzaba la 92, que iba de este a oeste. Era un cruce de 4 caminos, con mucho tránsito en todas direcciones, complicado por la lluvia, y ahora la niebla era más espesa. Estuvieron allí detenidos unos 20 segundos. Robert estaba delante a menos de 10 metros de Francesca. Todavía podía hacerlo. Saltar de la Ford y correr hacia la puerta derecha de la camioneta de Robert. Trepar sobre las mochilas, la nevera y los trípodes. Desde que Robert partió el viernes anterior, Francesca se había dado cuenta de que,
a pesar de todo lo que él le importaba entonces, había subestimado mucho sus propios sentimientos. No parecía posible, pero era así. Comenzaba a entender lo que él ya había comprendido antes. Pero allí se quedaba, paralizada por sus responsabilidades, mirando el cristal de la parte de atrás de la camioneta, con más intensidad con la que hubiera mirado ninguna otra cosa en su vida. Se encendió la luz trasera izquierda de Harry. Un momento más, y Harry habría desaparecido, llevándose a Robert. Richard sintonizaba la radio de la Ford. Por alguna travesura de la mente, Francesca empezó a ver las cosas como con cámara lenta. A Robert le llegó el turno y muy lentamente Harry se acercó a la intersección. Francesca visualizaba las largas piernas de Robert trabajando con el embrague y el acelerador, los músculos del antebrazo derecho tensándose al hacer los cambios. Ahora la camioneta entraba en la 92 hacia Council Bluffs, las Black Hills y el noroeste. Lentamente. Dio la vuelta y pasó el cruce, enfilando hacia el oeste. A través de las lágrimas, la lluvia y la niebla, Francesca apenas veía la inscripción descolorida hecha con pintura roja en la puerta. Kincaid, fotografía, Bellingham, Washington. Él había bajado la ventanilla para mejorar la visibilidad al doblar. Dio la vuelta a la esquina y Francesca vio sus cabellos al viento cuando aceleró por la 92 hacia el oeste, mientras subía de nuevo la ventanilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, no! Las palabras resonaban dentro de ella. Me equivoqué, Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Quiero decírtelo otra vez, decirte por qué no puedo irme. Y oyó la voz de él que regresaba por la ruta. En un universo de ambigüedades, este tipo de certeza llega una sola vez y nunca más. No importa cuántas vidas te toque vivir. Richard pasó el cruce hacia el norte. Por un instante, Francesca miró las luces traseras de Harry, que se alejaban en la niebla y la lluvia. La vieja furgoneta parecía pequeña junto a un gigantesco camión acoplado que avanzaba rugiendo hacia Winterset, bañando con una ola de agua al último cowboy. «Adiós, Robert Kincaid», sollozó Francesca y se echó a llorar sin disimulo. Richard la miró. «¿Qué pasa, Franny? Por favor, dime qué te pasa». «Richard, necesito un poco de tiempo para mí. Estaré bien en unos minutos». Richard sintonizó el noticiario ganadero de las 12, miró a Francesca y meneó la cabeza. Cenizas. Ya era de noche en Madison County, en el año 1987, el día que Francesca cumplía 67 años. Hacía 2 horas que se había acostado. Veía, tocaba, olía y oía todo lo sucedido 22 años atrás. Había recordado y había vuelto a recordar. La imagen de esas luces rojas que avanzaban hacia el oeste por la 92 la perseguía desde hacía 2 décadas. Se tocó el pecho y sintió tensarse los músculos de Robert sobre ella. Dios, cómo lo había amado. Lo había amado entonces más de lo que le parecía posible, y ahora lo amaba todavía más. Habría hecho cualquier cosa por él, menos destruir a su familia, y destruirlo, tal vez, también a él. Bajó la escalera y se sentó ante la vieja mesa de fornica amarilla de la cocina. Richard había insistido en comprar una nueva, pero Francesca, a su vez, pidió que conservaran la vieja en un cobertizo, y la envolvió cuidadosamente en plástico antes de guardarla. «De todos modos, no sé por qué le tienes tanto apego a esta vieja mesa», protestó él mientras la ayudaba a moverla. Cuando Richard murió, Michael volvió a llevarla a la casa a pedido de su madre, y nunca le preguntó por qué la quería en lugar de la nueva. Solo la miró con aire inquisitivo, pero Francesca no dijo nada. Ahora estaba sentada ante esa mesa. Luego fue hasta el armario y sacó 2 velas blancas con pequeños candelabros de bronce. Las encendió y puso la radio, moviendo lentamente el dial hasta encontrar música suave. Se quedó de pie junto al fregadero largo rato, con la cabeza levemente hacia arriba, mirándolo a la cara, y susurró: «Te recuerdo, Robert Kincaid. Tal vez el gran amo del desierto tuviera razón. Tal vez fuiste el último. Tal vez todos los cowboys están ya ahora cerca de su extinción».
Antes de la muerte de Richard, nunca se había atrevido a llamar a Kincaid, ni siquiera a escribirle, aunque durante años había estado en el filo de la navaja. Si le hablara una sola vez, iría con él. Si le escribiera, sabía que él vendría a buscarla. Porque estaban muy cerca. A lo largo de los años, Robert nunca volvió a llamar ni a escribir, después de enviarle el único paquete con las fotos y el manuscrito. Francesca sabía que él conocía sus sentimientos y las complicaciones que podía provocar en su vida. Se suscribió al National Geographic en septiembre de 1965. El artículo sobre los puentes cubiertos apareció al año siguiente. Allí estaba Roseman Bridge, en la primera luz cálida de la mañana, cuando Robert encontró su nota. La portada era una foto de Robert en un tiro de caballos que arrastraban una carreta hacia Hopeback Bridge. También había escrito el artículo. En la contraportada se mencionaba a los autores de las notas y a los fotógrafos, y de vez en cuando aparecían fotos. A veces estaba Robert, los mismos largos cabellos plateados, la pulsera, los tejanos o pantalones caqui, las cámaras colgando de sus hombros, las venas marcadas en los brazos. En el Kalahari, en los muros de Jaipur en la India, en una canoa en Guatemala, en el norte de Canadá, el camino y el cowboy. Francesca las recordaba y las guardaba en el sobre marrón, junto con el artículo sobre los puentes cubiertos, el manuscrito, las 2 fotografías y la carta. Guardaba el sobre bajo la ropa interior, en un cajón de la cómoda, un lugar donde Richard nunca buscaría nada. Y, como una observadora distante que lo siguiera a través de los años, veía envejecer a Robert Kincaid. La sonrisa seguía allí, también el cuerpo delgado, con sus buenos músculos, pero Francesca veía el paso de los años en las líneas alrededor de los ojos, en los fuertes hombros ligeramente encorvados, los contornos de la cara más hundidos. Lo veía. Había estudiado ese cuerpo con más detenimiento que cualquier otra cosa en su vida, más que el suyo propio, y las señales de la edad hacían que lo deseara aún más si era posible. Sospechaba, o más bien sabía, que él estaba solo, y así era. A la luz de las velas, sobre la mesa, estudió los recortes. Él la miraba desde lugares lejanos. Apareció la foto especial de un número de 1965. Robert estaba junto a un río, en el este de África, frente a la cámara en cuclillas, preparándose para tomar una foto. Cuando, años antes, Francesca miró por primera vez ese recorte, vio la cadena de plata con una medallita que él llevaba colgada al cuello. Michael estaba ausente, estudiando en la universidad. Cuando Richard y Caroline se acostaron, Francesca fue a buscar la poderosa lupa que Michael usaba cuando era pequeño para su colección de sellos y la acercó a la foto. «Dios mío», dijo casi sin aliento. En el medallón decía Francesca. Una única y pequeña indiscreción que ella le perdonó sonriendo. En todas las fotos posteriores aparecía el medallón en la cadena de plata. Después de 1975, nunca volvió a verlo en la revista. Tampoco volvió a aparecer su firma. Buscó en todos los números, pero no encontró nada. Ese año, Robert cumpliría 62 años. Cuando murió Richard en 1979, después del funeral, cuando los hijos ya habían vuelto a sus hogares, Francesca pensó en llamar a Robert Kincaid. Él tendría 66 años, ella tenía 59. Todavía había tiempo, a pesar de la pérdida de 14 años. Lo pensó mucho durante una semana y finalmente buscó el número en su libreta y lo llamó. Sintió que se le paraba la respiración cuando empezó a sonar el teléfono. Oyó que levantaban el auricular y estuvo a punto de colgar. Una voz de mujer dijo: «Seguro es MacGregor». Francesca se desmoronó, pero se recuperó lo suficiente como para preguntar a la secretaria si había marcado el número correcto. Le respondieron que sí. Francesca agradeció y cortó. Después probó con la operadora de informaciones de Bellingham, Washington. Nada en la guía telefónica. Probó en Seattle. Nada. Luego en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bellingham y en Seattle. Pidió que buscaran en las guías telefónicas de cada ciudad. Lo hicieron y no figuraba Robert Kincaid. Puede estar en cualquier parte, pensó Francesca.
Recordó la revista. Él le había dicho que lo llamara allí. La recepcionista fue cortés, pero era nueva y tuvo que buscar a alguien que la ayudara con el pedido. La llamada de Francesca fue transferida 3 veces, hasta que le comunicaron con un editor asociado, que estaba en la revista desde hacía 20 años. «Francesca», le preguntó sobre Robert Kincaid. Por supuesto, el editor lo recordaba. «Está tratando de ubicarlo, ¿eh? Era un estupendo fotógrafo. Era un poco quisquilloso, no en el mal sentido, era persistente. Le importaba el arte por el arte mismo, y eso no funciona muy bien con nuestros lectores. Nuestros lectores quieren buenas fotos bien hechas, pero nada demasiado audaz. Siempre decíamos que Kincaid era un poco extraño. Ninguno de nosotros lo conocía fuera del trabajo. Pero era muy positivo. Podíamos mandarlo a cualquier parte y él hacía el trabajo, aunque disintiera con nuestras decisiones editoriales la mayoría de las veces. En cuanto a dónde puede estar ahora, he estado revisando los ficheros mientras hablábamos. Veamos, dejó la revista en 1975. La dirección y el número de teléfono que tengo aquí... Leyó los mismos datos que tenía Francesca. Después de eso, Francesca abandonó el intento, un poco por miedo de lo que podría descubrir. Siguió sin rumbo fijo, permitiéndose pensar cada vez más en Robert Kincaid. Todavía conducía bien, y varias veces al año iba a Des Moines a almorzar en el restaurante donde él la había llevado. En uno de esos viajes compró un cuaderno con tapas de cuero, y en esas páginas comenzó a escribir con su letra clara los detalles de sus amores con él y sus pensamientos acerca de él. Tuvo que llenar 3 de esos cuadernos antes de considerar terminada la tarea. Winterset mejoraba. Había un activo círculo de arte, compuesto en su mayor parte por mujeres, y desde hacía algunos años se hablaba de restaurar los viejos puentes. Gente joven e interesante construía casas en la colina. Las costumbres ya no eran tan rígidas. Nadie se quedaba mirando a los que llevaban el pelo largo, aunque todavía pocos hombres usaban sandalias y los poetas eran escasos. Sin embargo, excepto algunas amigas, Francesca se apartó completamente de la comunidad. La gente lo comentaba, y también que se la veía muy a menudo de pie junto a Roseman Bridge y a veces junto a Cedar Bridge. Las personas de edad a veces se vuelven raras, decían, y se contentaban con esa explicación. El 2 de febrero de 1982, un camión de encomiendas del United Parcel Service entró en su sendero. Ella no había encargado nada y se asombró. Firmó al recibir el paquete y miró la dirección. Francesca Johnson, RR2 Winterset, Iowa, 50273. El remitente era un estudio de abogados de Seattle. El paquete estaba cuidadosamente cerrado y llevaba un seguro extra. Francesca lo puso en la mesa de la cocina y lo abrió con cuidado. Contenía 3 cajas, bien envueltas en plástico grueso. Sobre una de ellas había un pequeño sobre acolchado, sobre otra un sobre comercial dirigido a ella, con remitente del estudio de abogados. Retiró la cinta adhesiva del sobre y lo abrió, temblando. 25 de enero de 1982. Señora Francesca Johnson, RR2 Winterset, Iowa, 50273. Estimada señora Johnson, representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido. Francesca dejó la carta en la mesa. Afuera volaba la nieve sobre los campos invernales. Francesca la vio azotar los rastrojos, arrancar espigas, apiladas en un rincón del alambrado. Leyó una vez más las palabras. Representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido.